Muy gratamente acepto esta invitación por parte de la Cofradía de Jesús Nazareno para acompañaros en este espacio que tiene nombre de mandato, gracias a un mandamiento de Jesús. Tiempos recios, difíciles, en una situación ante la cual se asoma, parece, la luz, pero que arrastra consigo tristezas, descorazonamientos, muertes también. Acojo todo aquello que hemos vivido y estamos viviendo y quiero acogerlo con vuestra compañía desde todo aquello que nos aporta Jesús Nazareno. Estas circunstancias impiden que este mandato se celebre en el momento en el que otros años se celebraba. Lo hacemos a puerta cerrada y siempre con el corazón abierto a aquello que Jesús nos quiera decir. Os doy un mandato nuevo, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Así también habéis de amaros entre vosotros. Han venido de donde no sabemos exactamente y hasta han llegado dándonos órdenes como no conocíamos antes. Lo que pudo haber pasado desapercibido se ha notado como si temblase toda la tierra, hasta en sus rincones más remotos. De un hombre a otro, de uno solo a 10, luego a 1000, a millones, y hasta llegar a sus puertas, tal vez a la tuya, quizá también a la mía. Cuando tiembla toda la tierra de modo tan rotundo, cuando lo que sostenía nuestros pies parece desvanecerse, ¿a dónde escapar? ¿Dónde agarrarse? Este modo de mandar no es para nada nuevo. Sigue una vieja estrategia. Le basta con que nos asomemos a una especie de precipicio donde se pronuncia hasta la palabra muerte y sentir el vértigo de que alguien querido puede ser arrojado allí o nosotros mismos. Entonces la sumisión a todo aquello que promete preservarnos de la muerte aparece como una opción interesante. Luego acaba por convertirse en la única opción. El que considera la muerte como la realidad definitiva, única, absoluta, corre el riesgo de hacerse vasallo de cualquier promesa que la encubra, la distraiga, la demore. Nada de novedad, salvo por el hecho de que muchos, tantos como casi una humanidad entera, nos hemos visto asomados al unísono a este abismo. Y compartimos una fraternal preocupación por sobrevivir. Cuando mayor es el protagonismo que se le concede a la muerte, más ansias surgen por la supervivencia. Pero esta condición de mortalidad no es tan rotunda como para que no existan en ella fisuras. Por una de ellas se cuela un condenado a muerte, agarrado a su propia condena. Mientras el común pretendemos sorber las oportunidades de la vida, intentando demorar el encuentro con nuestro final, para que cuando nos sorprenda estemos al menos hinchados de algo, aquel personaje, aquel hombre de Nazaret, se resiste a apartarse de su ocaso. Ni siquiera parece incomodarle el madero que lleva con él, el madero donde él sabe que va a ser clavado. Dicen que cayó 3 veces y que ninguna quiso desprenderse del fardo. ¿Para qué tanto tesón por sostener la destrucción propia? No hace falta empujarlo a la muerte, él solo progresa hacia ella, con paso solemne, como el caminar de un sabio. Aun a golpe de fusta y de flagelo, para premiarlo a llegar a su destino, donde será la ejecución. Él, sin embargo, camina solo, camina sin necesidad de motivarlo. Antes de recibir la sentencia para ir a la muerte, ya él se ha anticipado voluntariamente para ir hacia ella. Cuando unos o muchos querían empujarlo hacia el precipicio, se dieron cuenta de que les había tomado la delantera
iba Él por sí mismo. Ahí lo tenemos. No sé si ante nosotros o detrás de nosotros, a un lado o a otro, para quien se ha dejado cautivar por este personaje subversivo, lo encuentra en todas partes. Quien se resiste a tomar la muerte como lo único y lo más definitivo, lo va a buscar en todas partes. Para quienes no lo buscan o intentan evitarlo, se les presentará donde no saben, cuando no esperen, en figura de quien no se imaginan, pero les saldrá al encuentro, seguro, les dará la oportunidad de encontrarse con Él, de encontrarse con algo más que muerte. Los que sois allegados suyos, amigos incluso, hermanos, cofrades, lo reconocéis o deberíais reconocerlo. Aquí está el hombre, dijo Pilato, un varón, hijo, maestro, piadoso, amigo, entrañable, misericordioso. Todo eso y más, combado por el peso de la madera de la cruz hasta casi partirlo. Esta carga le hace menguar y lo somete quedando debajo de los otros. Lo lleva al nivel del suelo, de lo más ínfimo. A modo de preámbulo, ya la muerte impone sus fuerzas tiranas, sometiendo el vigor a la debilidad, desmochando la altura y derribando a quien le ha querido plantar cara. Este nuestro Jesús Nazareno derramado por tierra, al rasero de los que no se ven al ofrecer una vista panorámica. Hace falta agacharse al suelo para descubrirlos, como unas ruinas esparcidas por tierra. Son todos esos desechos, rotos, descuidados, olvidados, maltratados por otros o por sí mismos, desesperanzados. La cruz ha rebajado la altura del Maestro, nivelándolo con ellos, el peso de la cruz. Él los mira a cada uno a los ojos y los reconoce por su nombre, por su historia, a cada uno. Los va recogiendo a todos y los hospeda consigo, llevándolos en su corazón, dándoles motivos luminosos para que no se queden en la muerte del olvido. Entonces se levanta y al alzarse los eleva también a ellos que no podían ponerse en pie con sus propias fuerzas, restaura su dignidad y pone movimiento en quienes todo se había detenido. No camina solo un hombre, son muchos, una multitud, una humanidad. Si miramos a los ojos de este Jesús Nazareno con un propósito de profundidad, podemos verlos a uno y a otro, a tantos. Desde la mirada del mismo Cristo, mirando a sus ojos, podemos aprender a amar lo que Él ama. Si no los vemos ahí con Él, en Él, tampoco entenderemos al Nazareno, ni estaremos dispuestos a aceptar la invitación a participar del hogar de su misericordia, donde enseña el nombre de la fraternidad y la comunión. La cruz, entonces, sabrá exclusivamente a muerte, a soledad. Pero aunque nos provoque entusiasmo un Jesucristo que se hace cercano con los vulnerables y los débiles y los derrumbados y los descartados, no deja de ser un condenado a muerte que no va a escapar de la muerte. Poca distancia hay entre Él y nosotros en este destino. Jesús Nazareno cae y se levanta. Son dos movimientos de un mismo propósito, del mismo pálpito, caer y levantarse y volver a caer, para de nuevo levantarse. No deja de estar en movimiento, ni siquiera dejará de estar lo que ha sido la cruz en el Calvario, irremediablemente detenido por los clavos, porque seguirá siendo generador del mayor torrente de fuerzas, de movimiento, capaz de arrancar montañas y hacer trizas peñascos, porque en la cruz seguirá amando, provocando amor, como no ha dejado de hacerlo en ningún momento de su vida,
y quien ama produce esperanza. Ahora en este montecito, a las afueras del Jerusalén, en el Calvario, se hace visible como nunca antes ese amor. Pero amar muriendo no sustrae de la muerte. Su misericordia no lo libra de la crueldad de quienes lo han condenado, los jefes, el imperio, su pueblo, también nosotros. Ni siquiera le dulcifica la muerte. Al final, ni el mismo Cristo, el Hijo de Dios, se libera a sí mismo del precipicio que nos causa tanto miedo y condiciona nuestra vida. Se lo recordó aquel descarado compañero del suplicio, aterrado seguramente por su fin próximo, aquel ladrón que le dijo: ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Le impusieron una cruz en el patio del pretorio, donde lo habían condenado, pero era él mismo, el que la había elegido. Le obligaron a llevar el madero en todo su itinerario hacia el Gólgota, pero es que él no habría deseado llevar otro peso. Lo colgaron finalmente en la cruz y allí lo asesinaron, pero lo prefirió a la huida o a descolgarse triunfante de ella. Todo lo que le impusieron ya lo había elegido él previamente. No hubo destino, ni improvisación, ni casualidades. Y ni siquiera la muerte se salió del todo con la suya, porque todo fue fruto de una elección. El Hijo eligió lo que el Padre le propuso, y esto fue amar. Su obediencia superó la dictadura de la misma muerte y abrió para siempre una brecha en la condición humana, la de la libertad más allá de la muerte, la elección por el amor, que es el ejercicio gratuito que nos libera incluso de lo irreversible. Condenado a morir en la cruz, sí, pero llevó la cruz donde quiso y como quiso, porque quiso. Esa certeza que iba a morir no arrebató en él ni una sola brizna de vida, porque estaba implicado en una vida superior al mismo poder de la muerte. Esta vida, con mayúsculas, deja sin efecto lo que la realidad de la muerte provoca en tantos corazones: miedos, inseguridades, minusvaloraciones, desprecios, desesperanza. Aun quienes pretenden engullir todo lo que proporciona la vida como sacando el máximo provecho, no dejan de proclamar con su actitud a la desesperada: voy a morir, y por eso arrebañan los instantes, como ansiosos, para olvidar la ansiedad que les causa saber que un día desaparecerán, o intentan evitar con ello pensar en ese final. Ni siquiera consuela suficientemente una vida moderada, donde el día a día se viva con la tranquilidad del afán cotidiano, sin grandes pretensiones, enseñando al corazón a contentarse en el espacio de las fronteras de esta vida. Ni siquiera consuela, porque todo acabará un día, y antes de ello ya la muerte habrá rejuñado de algún modo con su presencia inoportuna. Jesús, el Nazareno, se nos presenta más maestro cuando menos parece que tenga que enseñarnos. Agarrando la cruz está tomando las riendas de su vida y de su muerte. No va a dejar que la muerte lo lleve a él, sino que será él mismo quien la guíe a ella. Si ella le impone la injusticia, él la dirige hacia la misericordia. Cuando la cruz lo aplasta hasta la humillación, Jesús Nazareno se hace prójimo con los humillados y desvalidos. Cuando ella acentúa su peso para paralizarlo, él levanta consigo a los derrumbados de la tierra. Cuando ella se convierte insoportable, comparte el peso con un desconocido que simplemente andaba por allí y así, sin esperarlo, lo hace partícipe también de esa fraternidad, de ese compañerismo. Cuando ella lo expone a los ultrajes y blasfemias, él guarda silencio, un silencio donde hay perdón y bendición. Cuando ella le declara su contundente derrota, él ya había puesto su confianza en el Padre.
y no queda decepcionado ni desamparado. Y cuando ella lo obliga a morir, él sencillamente muere. No se rebela, acepta lo que es común a todos los humanos. El final es el mismo, pero qué diferente la historia donde es la angustia que provoca el anuncio de la muerte la que mueve los acontecimientos, la que mueve a elegir esto o aquello, a esa otra historia donde es el amor el que causa cada elección. Quedó tan muerto como cualquier otro, tan enterrado como sucede con los que mueren. Un hombre bueno, amigo de Dios, sabio, compasivo con los demás, todo esto acabó en lo mismo que todos. Hasta aquí la certeza histórica y la evidencia incuestionable. Y a partir de aquí también la experiencia de fe. El Padre con su Espíritu lo resucitó. La madera de la cruz se había convertido en piedra, una piedra que se llama en sepulcro. La muerte mata para siempre a los humanos, para siempre. Pero Dios ama, es amor, y esto es más fuerte que las mismas fronteras humanas. Para dar sentido al humano, Dios ama, superando sus fronteras. El Espíritu del Padre levantó a Jesús, que era Dios y era hombre. Levantó todo lo humano de Jesús del madero más irrefutable, el de su tumba, y lo resucitó dándole vida, para dar vida. En realidad, el Nazareno nunca había dejado de resucitar desde que se había hecho hombre, y tampoco había dejado de hacer resucitar con él a otros, de hacerlos levantar para la vida, para no conformarse con el destino que nos impone a todos la muerte, como sucedió cuando el peso de la cruz quería anclarlo a la tierra, y él se levantó alzando a muchos con él en ese gesto, provocando vida, haciendo ya anuncio de resurrección. Todo el fracaso de la muerte se revirtió con la resurrección de Jesús el Nazareno, para quien quiera creer, para quien se preocupe por ser auténtico protagonista de su vida, es decir, para quien quiera amar. Es ingenuo y un atrevimiento identificar nuestros problemas, contrariedades, sufrimientos, aquello que solemos llamar nuestras cruces, con la entrega del Señor en la cruz. Quien se haya hecho cercano a contemplarlo despreciado y amando, quien se haya hecho hermano de este Jesús Nazareno, encontrará muchos reparos para decir: estoy sufriendo como sufrió el Señor, llevo mi cruz como la llevó el Señor. No se trata de cantidad, más cantidad de dolor o de apuros, de sufrimiento. Se trata de amor. El que más ama es el que más se expone al desamor, por lo tanto a las heridas. El más justo se expone a las mayores injusticias. Jesús Nazareno llevó la cruz que le impusieron a donde él quería. La llevó él, aunque le obligasen a llevarla. Fue a donde lo llevó el Padre que lo amaba, el Padre que le pedía que amase y que abrazase esa cruz amando. Nosotros somos aprendices, malos aprendices del único Maestro, el único. Los ojos que van de lo nuestro a lo suyo, de mirar nuestras cosas a mirarlo a Él, deberían encontrar solo motivos para sonrojarnos. ¿Cuánta vida nos ha prometido y nos da? ¿Y cuánto nos conformamos nosotros con sobrevivir, solo sobrevivir, como dándole concesiones a la muerte y sus consecuencias? Pero más todavía que causa para avergonzarnos, nos da esperanza, y la esperanza es un signo de que el mismo Espíritu que lo hizo amar a Él, que lo hizo comunión con los despreciados y con todos, y lo resucitó también, puede hacer lo mismo en nosotros. Jesús Nazareno, más que de cruz, habla de vida, más que de sufrimiento, de esperanza,
más que de muerte, de resurrección, aunque vida y esperanza y resurrección por medio de la cruz, del sufrimiento y de la muerte, y no sin estas. Tan atados a esto como todos, como Jesús mismo, tan libres para lo otro, para la vida por el Espíritu de Dios. No podemos obviar aquellas cosas que nos atenazan, que nos preocupan, que se nos imponen, pero qué diferente vivirlo como lo vivió Él, con esa libertad, libertad de amar, libertad para la vida y no miedo hacia la muerte. La muerte no deja de aporrear nuestras vidas para mandarnos que le seamos sumisos. Ordena con aquello como hizo siempre, siempre antes, diciendo, te vas a morir. Y sus órdenes generan indiferencia, ansiedad, aceleración, pasividad. Depende de las personas, pero al final, tarde o temprano, se cumplen. Sabemos que sus órdenes se cumplen, sí. Cristo también quiere mandar y lo hace de un modo nuevo. Estaban cenando en aquel banquete de despedida. Al final, Jesús les lavó los pies a sus discípulos y aquí les dejó un gesto de servicio. Entonces les dio un mandato. Os doy un mandato nuevo, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así también os améis entre vosotros. Y además les dijo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. Quizás son los dos mandamientos más contundentes con los que tengamos que enfrentarnos y que nos llevan a una elección crucial, a una elección de vida. Bien, ese mandato de la muerte, que sería vivir como quienes están necesariamente sujetos a lo definitivo, a lo último, a la destrucción, y escogen absolutamente condicionados por esa muerte. Bien vivir como quienes están llamados a la vida y eligen vivir en el amor de Dios y hacia los demás. Solo en estos reconocerán a los discípulos y hermanos de Jesús el Nazareno. Nos toca elegir. Nunca hemos tenido que dejar de hacerlo y nos toca elegir en estas circunstancias de muerte, de enfermedad, también de ausencia, de dificultades, de falta de trabajo, de crispación, de agitación, de desconcierto. Qué diferente una elección a la otra. Qué diferente mirar hacia la muerte y arrugarnos o vivir simplemente en supervivencia, rebañar cada instante como si fuese algo que tenemos que devorar sin importarnos el otro, o aquello que nos enseña Jesús Nazareno, asumir lo que irremediablemente tenemos que asumir, pero eligiendo la vida, eligiendo el amor, eligiendo mirar a los demás a los ojos y verlos en Él, elegir la fraternidad, elegir la comunión, elegir la esperanza, elegir la construcción, elegir el esfuerzo y la renuncia para que haya vida, para que otros puedan sonreír, para que la sonrisa sea lo perpetuo en mi rostro, para contagiar el amor y la libertad de Jesús. En homenaje por nuestros hermanos, tantos hermanos que han partido a la vida eterna, quienes lloran por su partida también, homenaje por quienes los han cuidado, quienes han asistido a nuestra sociedad de diversas formas, quienes han orado por ella, quienes nos han dado razones para la esperanza, quienes han vivido como si la muerte no fuera lo definitivo, en homenaje a todos aquellos que prefieren también el mandato de Cristo o querrían llevarlo a su vida, en homenaje a todos aquellos que eligen amar, eligen estar con aquellos con los que ha estado y está Jesús Nazareno,
aún amarrado en la cruz, pero siempre pronunciando vida.